Capítulo 24. Despedida. ¿Acaso me está escuchando? Dijo con un tono desafiante al ver cómo el misterioso encapuchado le daba la espalda. Oh, mis disculpas. Parece que aún estoy aturdido con todo lo que pasó. Eso no me interesa. Deberá responder por todos los daños que ha hecho. Puede quedarse con todas las pertenencias de esos bastardos. Además, creo que esto será suficiente para compensarlo. Le dijo mientras lanzaba una pequeña bolsa de créditos. El mandaloriano tomó la bolsa en pleno vuelo y la revisó. En su interior, había una generosa cantidad de créditos, más de los necesarios, de hecho. Tiene 24 horas para abandonar el planeta. Sentenció mientras guardaba la bolsa en uno de los compartimentos de su cinturón. Así será. El mandaloriano no dijo una palabra más antes de encender su jetpack y abandonar el lugar de la misma forma en que llegó. Dejando a Ícaro algo preocupado, computando más preguntas de las que antes tenía. ¿Quién era ese Ben y por qué su núcleo reaccionó ante un Jedi? ¿Por qué no podía percibir la presencia del Jedi ahora? ¿Cómo había hecho para esfumarse sin que se diera cuenta? ¿Qué era lo que mencionó el Jedi tan importante que debía hacer? Muchas preguntas que no podía responder. Pero en ese momento tenía otras prioridades. Mientras tanto en la Kestrel Nova, se encontraba la pequeña Toba estudiando la lengua común en su datapad mientras los droids esperaban pacientemente. La temperatura de Tatooine era demasiado extrema para la pequeña Nelvaana, quien estaba adaptada a las bajas temperaturas de su planeta natal. Hola. Hola. ¿Pueden escucharme? Lo recibo, comandante. Estamos afuera con las provisiones. Abrid la rampa. Entendido. Con la rampa desplegada, Wakto y Alpha pudieron acceder al interior mientras cargaban varias cajas de suministros. En el interior, los esperaba una impaciente niña, curiosa por saber lo que había visto en su pequeño paseo. Eso fue una locura. Dijo desplomándose sobre una silla frente a un conducto de ventilación, tratando de refrescar su cuerpo un poco mientras se hidrataba. El Lurmen dejó caer la capucha sobre el suelo, empapada de sudor y arena. Su cuerpo estaba muy sudado, y tenía marcas en el rostro de la radiación. Este planeta es un infierno. ¿Cómo puede alguien vivir aquí? Yo quiero salir también. ¿Es una broma? Computo que durarías 10 minutos antes de que te dé un golpe de calor. Tu especie no está acostumbrada a estas temperaturas. La niña solo pudo hacer un puchero de descontento, antes que unos golpes se escucharan desde el exterior de la nave. Wakto se levantó de mala gana, teniendo que dejar la conformidad de la esclusa del aire acondicionado para ver quién era. Sobre la rampa de la nave se encontraba esa mujer, Pelimoto, con su droide empujando una carreta con las piezas que Ícaro le pidió. Muy bien. Tal como lo pidió. Un generador y cinta aislante suficiente. Como nuevos. Obviamente, la última parte era mentira. El Lurmen volvió a descender a la ardiente arena de Tatooine y revisó las piezas con cuidado. Estaban algo desgastadas, pero parecían estar en buen estado. La mujer comenzó a hablar de lo difícil que fue conseguir esas piezas, contando una historia similar a las sagas de grandes aventuras y desafíos, un claro engaño, sabiendo que ella tenía su propio contacto con los Yagüe y de allí conseguía todas estas piezas. Cuando una voz la asustó a sus espaldas. Señor. Dijo con voz grave, haciendo que Pelimoto diese un brinco del susto. Diablos. Casi me matas de un infarto. Le gritaba al encapuchado que apareció a sus espaldas. Ya estás de vuelta. ¿Dónde está Ícaro? El comandante se desvió. Me ordenó que regresara a la nave. Debería volver pronto. Ese cascarrabias. Bueno, eso nos dará tiempo para instalar todo esto. Espera adentro con el resto. Entendido. Y el droide subió a la nave por la rampa. Comandante. ¿Quiénes son ustedes? Dijo algo curiosa. Nadie importante. ¿Qué tal se te da la mecánica? Le dijo sin prestarle mucha importancia. ¿Es una broma? No encontrarás mejor mecánico en todo Mos Eisley. Dijo altanera. Muy bien. Acompáñame. El Lurmen tomó la carreta y la movió sobre la arena hasta llegar a la parte trasera de la Kestrel Nova. Dom. Abre la compuerta de la bodega. Dijo por su comunicador. Roger. Un leve estruendo sacudió la nave cuando las puertas se despegaron del fuselaje, y poco a poco, comenzaron a descender hacia las arenas de Tatooine. Pelimoto estaba ansiosa por completar el trabajo y ganar una buena suma de dinero, pero cuando vio el interior de la nave, la felicidad se borró de su rostro,
mostrando un miedo y una preocupación evidente cuando vio a los droids de batalla en el interior de la bodega de carga. Los dos enormes droids buitre fue lo primero que vio, apoyados sobre sus 4 estabilizadores que se rotaban lentamente hacia la compuerta que se abría, y después, pudo ver al resto de droids que ocupaban el lugar. Pelimoto estaba muy asustada, e incluso su pequeño droide se compactó para ocultarse tras sus pies, pero antes que pudiera siquiera pensar en darse la vuelta y salir corriendo, el pequeño Lurmen comenzó a hablarle a los droids sin preocupación. Muy bien, señores. Muévanse un poco hacia atrás. Necesitamos espacio aquí. Y los droids hicieron lo posible para agruparse en el fondo de la bodega de carga sin golpear el resto de suministros. Yo quiero ayudar. Decía la pequeña mientras entraba a la bodega de carga y se escabullía entre los droids. Hola. Le dijo a Pelimoto. Hola. Le respondió involuntariamente. La mujer no sabía que era más confuso, si todos esos droids siguiendo las órdenes del pequeño Lurmen, o el hecho que una pequeña niña de una especie que nunca antes había visto conviviese con ellos. Lo siento, pequeña. Pero vamos a trabajar con herramientas peligrosas. Debes esperar a una distancia segura. ¿No es verdad? Dijo mientras le preguntaba a la mujer. Sí. Sí. Es cierto. Dijo algo aturdida. La pequeña Toba hizo un puchero, pero después tuvo que regresar junto a los droids y esperar pacientemente con el resto. Escena que Pelimoto no podía entender del todo. Muy bien. Esto es lo que haremos. Pondremos el generador en ese agujero de allá arriba, y crearemos un sello en esta sección para crear un campo uniforme. ¿Me estás entendiendo? Dijo mientras miraba la cara de preocupación de la mujer, pero sin saber que lo que le preocupaba era otra cosa. Sí. Entiendo. Pero, ¿cómo instalaremos el generador allá arriba? No tengo ningún ascensor a mi disposición. Eso es fácil. Lanza. Ven y échanos una mano. El droide buitre se acercó, caminando torpemente sobre la plataforma metálica antes de descender su cuerpo todo lo posible para crear un elevador improvisado. ¿Me ayudas? Le preguntó a la mujer mientras tomaba uno de los extremos del generador. ¿Estás seguro de esto? Le preguntó al Lurmen, pero antes que Wakto pudiese contestarle, el droide buitre emitió una serie de pitidos agudos. Te crees muy confiado. Le dijo al droide. ¿Los entiendes? Claro que sí. Debes saber binario si quieres ser un buen mecánico. ¿Poder entender lo que dicen? Eso ser genial. ¿Puedo hacerlo yo también? Dijo ilusionada desde el fondo de la bodega. Claro que sí, pequeña. El binario es estándar para todos los droides. Escuchar eso, Fifi. Poder hablar cuando aprenda. Dijo mientras abrazaba a la droideca. Tras la conmovedora y extraña escena, Pelimoto se sintió un poco menos incómoda con la presencia de los droids de combate. Con la ayuda de la unidad buitre, pudieron alzar e instalar el generador de escudo en el espacio que Wakto preparó previamente y lo sujetaron con soldadura y una placa de metal para protección. Después tuvieron que instalar la cinta aislante en el interior de la bodega de carga, para crear una barrera que permitiese abrir las compuertas de la bodega de carga, sin perder esas cantidades exageradas de oxígeno, o tener que sellarla para que las unidades buitres pudiesen aterrizar o despegar del interior. El trabajo hubiese durado un par de días, pero con la ayuda de los droids comando pudieron soldar todas las partes en apenas un par de horas. Y cuando el sol de Tatooine estaba en su punto máximo, las obras de reconstrucción habían terminado. Muy bien. Eso debería ser todo. Bien. Vamos a probarlo. Doom. Enciende la nave. Entendido. Los motores de la Kestrel Nova comenzaron a gruñir, aunque las turbinas se mantenían apagadas para no despegar del suelo. El Lurmen usó un datapad y comenzó a pulsar unos controles. Muy bien. Ahora es el momento de la verdad. Cuando el Lurmen inició la activación, un sonido agudo se escuchó por un segundo, antes que un misterioso campo magnético comenzaba a desplegarse desde el generador hasta las cintas aislantes que estaban instaladas sobre el fuselaje de la bodega de carga. Era hermoso, de una tonalidad azul celeste. Funciona. Exclamó de alegría. ¿Acaso dudaba? Le preguntó pícaramente, sabiendo que las piezas no eran nuevas. No. Por supuesto que sabía. Es solo que me tomó por sorpresa que lo termináramos tan rápido. Dijo para tratar de disimular la verdad. Veo que hicieron un buen trabajo. Dijo mientras se acercaba a la Kestrel Nova desde el exterior de la bodega de carga. Sí. Estamos listos para partir en cualquier momento. Muy bien.
Saldremos de inmediato. Espero que no se olvide del trato. Comandante, dijo tras aclararse la garganta para llamar la atención del encapuchado que recién llegaba. Nunca lo hago. Le dijo mientras le daba una bolsa grande de créditos que la mujer vio con un resplandor en sus ojos. ja, ja. Eso sí es un buen trato. Al fin podré comprarme una plataforma en el interior de la ciudad. Un lugar cerrado donde nadie me moleste. Pero su alegría se dispersó un poco cuando Ícaro se removió la capucha y le permitió ver lo que realmente era. Tus habilidades no serían de mucha utilidad. Sería de mucha ayuda si decidiera venir con nosotros. La mujer se quedó en shock, impactada por la repentina propuesta del droide. No esperaba algo así, y no estaba preparada para responder de inmediato. Miró detenidamente a cada uno de los tripulantes, más detenidamente a Guaocto y a la pequeña Toba, pero luego se dio la vuelta y vio el mar de dunas de Tatooine que se extendía a espaldas de la Kestrel Nova. Agradezco la oferta, comandante. Pero mi destino está aquí, en este apestoso y arenoso planeta. Pero es mi hogar. No creo que pueda darle la espalda a eso. Dijo con una sincera sonrisa al darse la vuelta para mirarlos con cierta tristeza. Los presentes no dijeron nada. Simplemente asintieron con la cabeza antes que cada cual siguiera su propio camino. Y desde las ardientes arenas de Tatooine, Pelimoto veía cómo la Kestrel Nova alzaba vuelo mientras se despedía de aquel peculiar grupo. Sin saber que un misterioso encapuchado veía desde las distantes montañas rocosas, pensando en el futuro y algo alegre sabiendo que aún quedaban algunas tenues luces de esperanza.